Buenas tardes, amigos. Hay una frase que se me quedó grabada hace tiempo, desde que la escuché por primera vez hace más de 25 años, en la magnífica película de La lista de Schindler, en la que el contable judío Isaac Stern le dice a Oscar Schindler: quien salva una vida, salva un mundo. Nuestros protagonistas de hoy forman un equipo precisamente con ese fin, con el fin de salvar vidas, con el fin de salvar mundos. Su labor, que siempre es fundamental, en estos momentos lo es mucho más si cabe debido a la pandemia que estamos sufriendo y la gran cantidad de personas que han necesitado de su asistencia. Parece que estamos ya saliendo de esa tercera ola. De hecho, acaba de salir la noticia, se lo comentaba a ellos en privado, de que Andalucía sale del riesgo extremo en estos momentos. Esa tercera ola parece que se queda atrás. No queremos ni en pintura que llegue una cuarta ola. Y precisamente por eso es hoy el día que queremos elegir para conocer de primera mano la experiencia de las personas que han estado en primera línea, sus impresiones, sus vivencias. Para ello están con nosotros profesionales del complejo hospitalario más importante de Granada, el Virgen de la Nieves, y hemos querido que estén de todos los ámbitos, desde gestión y administración, que también es muy importante, porque sin coordinación nada funcionaría, hasta los profesionales esenciales. Saludamos a Antonia Ballesteros, jefa de celadores, a Silvia Valenzuela, enfermera, coordinadora de urgencias, a José Vargas, médico de urgencia, a Raquel Durán, periodista y responsable de comunicación, y a María Ángeles García, directora gerente del Virgen de las Nieves. Bienvenido a todos, muchas gracias por estar con Granada Digital. Antes de nada, gracias de verdad por haber trabajado hasta la extenuación y por haber sido nuestros valores, nuestros salvadores de vida y nuestros salvadores de mundos en esta pandemia tan increíble y tan inesperada que hemos sufrido en todos los ámbitos de la sociedad. Antes de nada, quiero hacer una primera ronda de preguntas, si os parece, con una primera impresión personal de cómo habéis vivido este duro año que se queda atrás. Lo primero que se os viene a la cabeza, lo primero que realmente sentís cuando os hablan del virus, cuando hablan de la pandemia. Empezamos por Silvia, si te parece. Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí el recuerdo de este año es complejo. Se mezcla por lo durísimo de abordar una pandemia desconocida, la incertidumbre de los primeros meses, a luego lo bonito del trabajo en equipo, de una coordinación de todos los profesionales que formamos el hospital y una unión que hacen posible que haya salido y que siga saliendo adelante la gran labor que estamos haciendo. Toñi, como jefa de celadores, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te hablan del virus, cuando te hablan de la pandemia, cuando te hablan de lo que hemos pasado? Bueno, pues realmente, ¿se nota que no? ¿Me escucháis, perdón? No, tienes que activar el micro, lo tienes silenciado. Se te está escuchando por el micro de Raquel. A ver, no lo tienes activo. Espérate un momentito. Ahora, Toñi, venga. Bueno, realmente pues nos acordamos del año pasado cuando empezó todo esto, pues que lo hemos vivido con mucho miedo, mucha incertidumbre, desconocimiento. No sabíamos muy bien cómo gestionar. A pesar de ello, pues lo hemos hecho entre todos lo mejor que hemos podido. Hemos tenido que reorganizar el hospital, habilitar zonas COVID y no COVID. Y todo eso, pues poquito a poco nos hemos ido adaptando a vivir con ello. Y ahora que la ola va bajando, pues la verdad es que estamos muy contentos, pero los principios han sido muy difíciles. Sí que sí. Vamos a hablar de esos momentos duros que habéis vivido. José, ¿qué es lo primero que te viene a ti a la cabeza? Hola, buenas tardes y gracias por contar con nosotros. Bueno, pues has hablado mucho de la palabra incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es lo que más ha predominado en nosotros, ¿no? Y tú hacías referencia a una película, ¿no? De La lista de Schindler, muy bonita la referencia que hacía, y yo creo que es que la incertidumbre es porque hemos estado viendo una película que conforme se iba rodando, ¿no? Entonces pues íbamos descubriendo cosas y no sabíamos lo que hemos tenido conocimiento de cómo se manejaba el virus de una semana, pues actuábamos con ese conocimiento de una semana de conocimiento, teníamos la seguridad de lo que pasaba al mes, lo que pasaba a los 2 meses, a los 3 meses, y nos tenemos que ir adaptando a lo que se conocía, a lo que se estudiaba y a lo que íbamos viendo. Es decir,
ha sido tremendamente difícil desde el punto de vista científico estar a la altura, pues porque ya te digo que es una película que veíamos mientras se rodaba. Y entonces, pues la coordinación en el hospital desde el punto de vista científico ha sido excelente. La coordinación de todos los profesionales, desde limpieza, seguridad, celadores, médicos, enfermeros, el equipo de gestión, la verdad que ha hecho que en nada de tiempo podamos reorganizarnos y reconvertir un hospital tan grande como este y unas urgencias como las nuestras en particular, lo tuvimos que reorganizar de la noche a la mañana y con la buena predisposición de todo el mundo, con sus miedos, con sus incertidumbres, con su enfado, no poco, todo eso se ha tenido que gestionar de una forma muy rápida y bueno, y parece por los resultados que tenemos y como lo estamos viviendo, pues que es un orgullo pertenecer a un equipo humano con el que hemos estado en todas las esferas que te he dicho, ¿no? Desde los sanitarios y hasta los no sanitarios. Teníamos, como yo decía, un grupo de zapadores como del ejército que nos abrían consultas de un día para otro, nos reuníamos con ingenieros, con mantenimiento, con electricidad, con informática para abrir espacios de un día para otro. Durante este tiempo hemos hecho algunos cambios estructurales que nos facilitaban los clínicos la asistencia y por tanto aquí se ha movido desde las limpiadoras hasta los ingenieros y los mantenimientos, albañiles, electricistas, fontaneros, todo el mundo, ¿no? Para ir abriendo zanjas y abriendo puentes y preparándonos para afrontar bien todo lo que se nos ha venido encima, ¿no? Para mí ha sido eso, sobre todo la colaboración de todos los profesionales que montan un hospital, que no solo son los sanitarios, sino que hay muchísimos alrededor que no son sanitarios y que nos han permitido trabajar. Y la incertidumbre que hemos tenido, pues bueno, pues cada vez conocemos la patología más, pero ahora mismo tenemos un año no llega todavía, un año de evolución. No sabemos que lo que pasa a los que han pasado el COVID, los que todavía no tenemos esos datos. Por tanto, seguimos en esa incertidumbre y seguimos embarcados en esa película que se sigue rodando y que, bueno, que esperemos que tenga un final feliz, pero han sido momentos duros y momentos, pues, la verdad que en algunos casos muy delicados y atendiendo intentando, pues, no solo nuestra organización interna, sino también dar respuesta a los miedos, a la incertidumbre de los pacientes y de los familiares que estaban en sus casas, dándole pues información puntual, lo más cordial y cercana posible y bueno, pues que hemos intentado acompañar a estos pacientes y a sus familias en la medida de nuestras posibilidades lo mejor que hemos podido, ¿no? Raquel, que además Raquel en esa experiencia ha sido también nuestra experiencia, porque ha sido nuestro ojo, ha sido nuestra voz de los medios de comunicación, que lógicamente no podíamos entrar en el hospital y ella es la que nos ha ido contando toda la historia, realizando también una gran labor de comunicación. ¿Cómo la has vivido tú, Raquel? Pues Juan, ¿qué te voy a contar que no sepáis, ¿no? Los compañeros de los medios. Me ha encantado la frase que has utilizado, ¿no? Quien salva una vida, salva un mundo. Vosotros habéis estado ahí también para contarlo. Sin vuestras voces tampoco hubiese sido posible. Pues ha sido un año durísimo, ya lo sabemos todos, y aparte de duro, ¿no? La complejidad de la situación y lo que ha conllevado nos ha obligado a reorganizarnos en el tema de la comunicación. Nos ha obligado a una reorganización rápida también, por lo que has comentado, se ha restringido el acceso a los hospitales por seguridad y hemos necesitado pues contar más y más. Si la información es importante, la información sanitaria en épocas de crisis es que es una responsabilidad absoluta. Entonces nos hemos podido ajustar, soy unos compañeros, todos los medios estupendos que os pido desde aquí también, ¿no? la comprensión y la paciencia, porque hemos tenido que distribuir noticias, imágenes, vídeos, porque como dices, los gabinetes de prensa de salud hemos sido vuestras manos, vuestros ojos y os lo agradecemos mucho. Y por último, no por ello menos importante, por supuesto, la jefa de todo, la directora gerente, María Ángeles García, que además de esa experiencia personal que has vivido, porque ser directora de un hospital como el Virgen de la Nieves en una situación así, desde luego tiene que ser una experiencia brutal para lo bueno y para lo malo, por supuesto. También el orgullo de ver todo el equipo, como decía José, ¿no? Que aquí no es solo el celador, la enfermera, el médico, el anestesista, no, aquí es
todo, hasta de la limpiadora hasta el fontanero, aquí todo el mundo es importante para que el engranaje funcione, ¿no? Efectivamente, Juan. Lo primero, antes de todo, quiero daros las gracias por esta oportunidad. Y cuando hablabais del título de la película y de las palabras que se nos vienen al recuerdo, yo las voy a decir por orden pasado, presente y futuro. En el pasado, el miedo y la incertidumbre, como bien habéis dicho. Durante todo momento, la primera palabra que se me viene a la cabeza es la palabra equipo y unión, por lo que comentaba también el doctor Vargas, porque todos, absolutamente todos, más de 7.000 profesionales nos hemos volcado en, sobre todo, coordinarnos bien y conocer el funcionamiento, la prevención y cómo podíamos protegernos de este virus. Y ahora, con las cifras que se están dando hoy, las palabras que primero se nos vienen a la cabeza son las de ilusión y las de esperanza. Y en medio de todo esto, pues no tenemos que olvidarnos, aparte del orgullo y mi agradecimiento y mi reconocimiento a todos los profesionales, no tenemos que olvidarnos de dos factores. Uno, de la coordinación con el resto de la provincia de Granada, con todo tipo de hospitales y con todo tipo de instituciones en las que hemos ido como un equipo a por todas. Y además, no quiero olvidar de la palabra humanizar. En medio del contexto del COVID, en medio de la pena o la tristeza de aquellos que se han quedado por el camino y que han fallecido, en medio de todo esto hemos tenido pacientes a los que hemos cuidado y mimado y profesionales exactamente igual, que estaban incomunicados sin sus familias y que hemos intentado que no rompan ese lazo de cercanía y de decir cómo está mi padre, cómo está mi madre, aparte de la información médica, con una tablet que le enseña a la enfermera y que hace una videollamada para que ese paciente, a lo mejor que tiene muchas patologías y que es mayor, pues por lo menos esté conectado en tiempo y en espacio con su familia. Entonces, no nos olvidemos de este casi año que llevamos. El primer caso fue el 11 de marzo y sobre todo del orgullo y la alegría de pertenecer a este gran hospital, el reconocimiento y agradecimiento a todos los profesionales y sobre todo de que tenemos que humanizar nuestra asistencia en el contexto de un montón de tecnología e innovación que está saliendo en este momento a la luz. Totalmente. Además, has tocado un punto que, fíjate, yo lo tenía apuntado aquí en el guión. Habéis visto a gente morir sola, habéis sido su único consuelo. La gente cuando entra en un hospital está acostumbrada a tener un acompañante, a tener un familiar. En esta ocasión, por el protocolo COVID, se han sentido solos y el único apoyo que tenía era el del profesional, que podía ser, insisto, cualquiera. Puede ser el médico, puede ser la enfermera, puede ser el celador, porque al final contaban experiencias del bullicio de los hospitales, bueno, pues ese que se ha perdido, ¿no? Porque ese silencio del hospital, de acostumbrado que hubiera gente en las salas de espera que no hubiera nadie, o en las habitaciones que no hubiera nadie, ese silencio también es aterrador para ellos. Yo creo que desde el punto de vista psicológico, María Ángeles, era algo para trabajar de forma muy importante, ¿no? Efectivamente, lo hemos trabajado tanto de cara al paciente como de cara al profesional. De cara al paciente, como tú muy bien dices, pues es como nos enseñaban cuando estudiábamos en la carrera, curar al que se puede curar y acompañar en el final de su vida a alguien de manera digna como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Efectivamente, también hemos ayudado con ese escenario de miedo y de incertidumbre a los profesionales con sesiones con psicólogos y psiquiatras que teníamos todos los días en el salón de actos, porque la verdad es que ante un estado de miedo o ante un estado de pánico, de algo desconocido, son muchas las reacciones de la personalidad. Pero sobre todo, y como decía también un profesor mío, la inteligencia es la capacidad de adaptación a lo nuevo. Y este virus, en algunos aspectos, a marcha forzada y en otros, dejándonos un poco más de margen y maniobra para hacer, nos ha enseñado muchísimo, pero sobre todo la parte que no debemos olvidar es que acompañamos y cuidamos a esos pacientes en el hospital y tenemos que acompañarlos y cuidarlos primero como nos gustaría que nos trataran a nosotros y segundo, sabiendo que todo ese cariño y cercanía que le falta de su familia, nosotros tenemos que acompañarlo de la mejor manera posible. Toñi, a nivel personal, ¿a ti te ha afectado psicológicamente toda esta situación o lo has soportado bien? ¿Ha habido momentos duros que hayas vivido? Bueno, que hayas visto? Sí, efectivamente ha habido momentos duros, muy duros, sobre todo al principio.
Yo lo he ido soportando bien. No he tenido ese problema, pero ha habido muchos compañeros que lo han llevado muy, muy, muy mal, que se han tenido que dar de baja porque le ha superado la situación. Porque el hospital ha cambiado por completo, ya es otro hospital. Hay unas zonas que hemos tenido que habilitar, zonas COVID, ascensores COVID, 4 UCI nuevas. Bueno, y ha sido un cambio que se ha necesitado una logística muy potente, porque día a día teníamos que estar a la altura que los sanitarios nos iban solicitando. Gracias a que ha habido una contratación masiva que la dirección ha realizado, hemos podido contar con todos esos recursos para dar toda esa atención que necesitaban nuestros pacientes. Pero claro, hemos tenido un trabajo duro, difícil, pero estamos súper orgullosos de haber colaborado con todos. Y sí, ha habido personas que le ha superado la situación y efectivamente han estado de baja. A Toñi se le está acoplando un poquito porque hay alguien por ahí que lo tiene demasiado fuerte, el portátil, el móvil, lo que sea. Si lo puede bajar, se lo agradecería muchísimo para que no se acoplara. Silvia, a nivel personal, esta situación psicológicamente, ¿cómo la has llevado, cómo la has afrontado y cómo has visto a tus compañeros afrontarla? Bueno, al principio sí. Al principio hay que reconocer que ese miedo y esa incertidumbre de la que hemos hablado llega un momento en el que te supera porque no sabes cómo actuar, no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo miedo, ¿no? A lo desconocido. Pero bueno, después no te puedes permitir, piensa y hace la reflexión, no te puedes permitir que tenemos que seguir adelante, que tenemos que seguir en esta lucha, tenemos que seguir cuidando, tenemos que seguir coordinando y entonces eso se desaparece, ¿vale? Se disipa un poco y al final pues arrimas el hombro con un maravilloso equipo que hemos comentado y que se ha formado y esa gran humanización de la que habéis hablado, que es lo que a mí más me ha llamado la atención cuando esa soledad de la que has comentado que los pacientes han vivido cuando estaban hospitalizados. Y recuerdo escenas muy bonitas cuando pasaba por la unidad de urgencia y veía a los compañeros despedir a los pacientes cuando subían a ingresar con una alegría, como con una cercanía. Dios, Francisco, que todo va a salir bien. Y tengo que decir que eso me ha conmovido mucho y es súper bonito vivirlo porque, por eso, espectacular esa humanización que se le ha dado a los cuidados que realizamos. Al doctor Vargas, además, en esa primera línea de fuego total, y habiendo perdido seguro que muchos pacientes, desgraciadamente, que no han podido superar la situación, ¿uno está preparado por la profesión, por la vocación para afrontar todo lo que se te ha venido encima, doctor? ¿O no sé si has necesitado algún tipo de ayuda para vivirlo? Bueno, la medicina de urgencia, si alguien está preparado para este tipo de envite, solo en la medicina de urgencia, ¿no? Nosotros manejamos siempre la incertidumbre, nosotros es parte de nuestro trabajo. Nosotros dicen que la urgencia es un caos y yo defino que es cierto que las urgencias son un caos, pero que tenemos la obligación de organizarlo. Es decir, nosotros no sabemos cuántos pacientes van a llegar fuera de cualquier pandemia o fuera de cualquier situación tan excepcional como esta. En la medicina de urgencia no sabemos cuántos pacientes van a venir al día, no sabemos con qué gravedad ni en qué periodo del día van a venir y tenemos que estar preparados para todo lo que venga. Por tanto, los profesionales de la medicina de urgencia, de todas las categorías profesionales, estamos acostumbrados a gestionar esa incertidumbre y estamos acostumbrados a trabajar con volúmenes inesperados, porque no son asistencias programadas. Por tanto, nosotros nos hemos reorganizado y hemos manejado esa incertidumbre, creo que con bastante solvencia. Hemos pasado momentos muy duros, muy difíciles, pues porque había días y había periodos, sobre todo en la segunda oleada, pues que el número de pacientes que llegaban graves eran tremendos, era un número difícil de asumir, incluso con los espacios físicos. Estamos hablando de un hospital muy grande, ¿no? Es una urgencia muy grande. Nosotros hemos adaptado la urgencia y hemos creado muchísimos espacios para atender a los pacientes con patologías relacionadas con el COVID, pero no hay que olvidar que los pacientes sin patología COVID siguen estando ahí
y en un número no desdeñable. Durante la primera oleada la gente con patología no COVID pues se mantuvo más en sus casas, pero la segunda y la tercera oleada en la patología no COVID pues también ha estado ahí, hemos tenido que dar respuesta a las dos, ¿no? Entonces, eso, nosotros somos una muestra de la población, ¿no? Es decir, los profesionales que estamos aquí somos una muestra y hay gente que lo ha tolerado mejor, hay gente que lo ha asimilado mejor, hay gente pues que, en fin, pues esta incertidumbre, estos volúmenes tan bestiales de trabajo, esta toma de decisiones de un pacientes que si tienes que ponerlo a zona COVID o a zona no COVID y tienes que tomar esa decisión en pocos minutos para proteger a ese paciente de no estar en el sitio inadecuado, pues no ha sido fácil, ¿no? Pero yo creo que en general el médico y los profesionales médicos, enfermeros, auxiliares, vigiladores, todos los que se han adaptado muy bien a esta incertidumbre y los porcentajes de gente pues que ha tenido una mala reacción, ha tenido una mala adaptación, pues son similares a la población general, ¿no? Es decir, claro que ha habido de todo, gente pues que ha rechazado la asistencia al virus, hay gente que ha generado miedo atroz al virus y ha tenido que darse de baja, o sea, la reacción, gente que ha sido excesivamente chapalante a la hora y hemos tenido que contener, es decir, la gestión de las emociones de nuestros profesionales pues ha sido también una parte muy importante para nosotros. Es una pandemia y nosotros hemos estado en los dos lados del mostrador, todos, casi todos hemos tenido que ser sanitarios y hemos tenido que ser primero padres o madres de familia que hemos tenido que ir a la casa sin saber si íbamos contagiados o no, con nuestras medidas de prevención en nuestras propias casas. Pero después también hemos tenido familiares, hermanos, amigos íntimos que no solo están malos o muy graves, sino que se han muerto, compañeros nuestros y gente. Entonces, esa humanización, como hablas tú mucho en una película, ¿no? La película del médico, muchas películas que la vivencia del médico cuando es enfermo o cuando es familiar de los enfermos, cuando más aprendemos es cuando estamos en el otro lado del mostrador, ¿no? En este caso hemos estado todos, tanto como familiares, con amigos, en el otro lado del mostrador y hemos actuado, como ha dicho Silvia y María Ángeles, como nos gustaría que nos hubiesen tratado a nosotros, informando como nos gustaría que nos informaran a nosotros y acompañando como nos gustaría que nos acompañaran a nosotros. Hemos hecho eso, o sea, intentar hacer las cosas como nos gustaría que lo hicieran conmigo o con cualquiera de los míos, ¿no? Entonces, yo creo que en eso también es de quitarse el sombrero, pues la labor que ha hecho los sanitarios como sanitarios, los sanitarios como familiares. Y cuando digo sanitario, no me quiero referir solo al personal sanitario, insisto, como empecé antes, con todos los profesionales del hospital, ¿vale? Pero también hemos sido acompañantes de enfermos que tampoco hemos podido ir a verlos, también hemos sufrido fallecimientos de amigos, de familiares cercanos, entonces ha sido muy duro, pero lo que sí está claro es que el esfuerzo que hace mucha gente en la sociedad, tantísima gente que está haciendo ese esfuerzo económico de cerrar los negocios, ese esfuerzo económico tan bestial y que se está llevando por delante tantísimas empresas de tantísimas familias, nosotros veíamos la repercusión directamente. Es decir, cuando me decían esto es algo exagerado, cada vez que había algún tipo de medida restrictiva, nosotros en 5 días nos lo notábamos en el hospital. Es decir, que ese esfuerzo merezca la pena. Y yo creo que sí ha merecido la pena. Decir a la gente que ese esfuerzo económico, ese esfuerzo que han hecho, merece la pena, pues porque donde se ven los enfermos, que es aquí, se notaba cada vez que había alguna medida que pudiera parecer exagerada, se ha notado y se ha notado en salvar vidas y en tener capacidad de dar respuesta sobre todo a enfermos que necesitaban medidas más invasivas, cuidados intensivos. Entonces, pues decirle aquí, transmitirle que ha merecido la pena ese esfuerzo, que cada vez que se pide el esfuerzo, que sepan que se nota y que todo en este sentido, pues hemos aportado lo que nos hubiese gustado que hicieran con nosotros, sin más, no tienen más mérito que eso. Raquel, desde el punto de vista de la comunicación, desde luego, hay noticias muy difíciles y muy duras de contar, que has tenido la oportunidad además de vivirlo en primera persona. ¿Tú a nivel personal cómo lo has afrontado? Activa el micro. Que tiene el micro apagado, Raquel. Ay, a ver, no. No, tienes que activarlo. No lo tienes activado todavía, Raquel.
A ver. ¿Ahora? Ahora sí, venga. Perdón. Pues partiendo de lo que están contando todos mis compañeros, ¿no? De la dureza, del día a día, visto desde los ojos de una periodista, es difícil poder trasladar realmente esa dureza. Al fin y al cabo, lo que hemos hecho desde comunicación es una gestión de crisis, una crisis sanitaria y una gestión de la comunicación. Pero esos protocolos o esas secuencias para trabajar, no podemos dejar de lado la dureza que se estaba viviendo en el hospital. Y yo sí quiero resaltar que aunque ha sido una crisis sanitaria, una crisis en la gestión de la comunicación, saco cosas muy positivas. Y es que creo que la figura del sanitario, del médico, enfermería, celadores, de todos los que trabajan en el hospital, ha salido doblemente ensalzada, porque se han publicado noticias muy bonitas, muy humanas, se ha contado, se ha sabido trasladar esas vivencias y creo que ese concepto de humanización podemos decir que se ha ampliado con las noticias que se han publicado, los reportajes que se han emitido. Ha sido en ese sentido muy satisfactorio, sin dejar de lado la dureza, el estrés de tener la información a tiempo, las dificultades, pero creo que más o menos ha salido todo en su medida. Y creo que así lo percibe la ciudadanía. Sí, sí, no solo lo percibe la ciudadanía y no solo ese aplauso de las 8 de la tarde cuando estábamos confinados que iba dedicado a todos los profesionales que han luchado contra la pandemia, pero especialmente a todo el personal relacionado con el mundo de los sanitarios, con todos los profesionales que han trabajado en los hospitales, en los centros de salud, etcétera, sino que creo que en el día a día de la calle se percibe un agradecimiento hacia el colectivo porque si ha habido alguien importante, ha habido mucha gente importante, pues si ha habido alguien importante porque era el momento vuestro, habéis sido vosotros. Te iba a pedir, igual que a tus compañeros ahora, ¿cuál crees tú o qué percibes tú que ha sido tu mejor y tu peor momento a lo largo de este año? ¿Qué recuerdas tú de este momento? Me ha producido una satisfacción enorme y una profunda tristeza. Pues la mayor satisfacción ha sido ver cómo día a día se ha podido hacer una secuencia de todo lo que ha pasado, que ahora mismo podríamos tener una memoria de cómo ha sido este año en imágenes y que creo que ha quedado cubierto, ¿no? Ese concepto del hospital humano, de lo cercano, de las cosas que han pasado y se ha llegado a la ciudadanía. Eso para mí es lo positivo. Pues lo negativo, creo que siempre nos quedamos pensando en que se podía hacer más, ¿no? Y sinceramente creo que es una pena que no se haya podido a lo mejor cubrir algunas cosas porque la situación no lo requería, no se permitía. Eso quizás es lo que más trabajo me ha costado. Silvia, como enfermera coordinadora de urgencia, ¿cuál ha sido el mejor momento que has vivido y el peor momento que has vivido? Bueno, yo repito, el mejor momento para mí ha sido esa capacidad de mis compañeros de abordar a los pacientes, de arroparlos, de cuidarlos en ese miedo, en esa soledad de un ingreso. Lo vuelvo a resaltar porque para mí fue muy significativo y te digo que lo recuerdo especialmente con mucho cariño. Y el peor, si soy sincera, es verdad que durante el periodo de la segunda oleada hubo un momento en el que la saturación en el servicio de urgencia llegó a desbordarme por ver a los compañeros saturados y sin mucha posibilidad de ayudarles de forma inminente, de poder solucionarlo de una forma práctica e inmediata. Y tengo que reconocer que en esa segunda oleada hubo algún momento en el que para mí ha sido el recuerdo más duro que tengo. ¿Se llega a llorar de impotencia de ver que ya no se puede hacer más? Sí, llega a venirte abajo. Toñi, ¿cuál ha sido vuestro mejor y peor momento? Bueno, A ver. Bueno, pues nuestro mejor momento, yo pienso que es cuando los celadores los necesitas, porque los celadores son no sanitarios, pero en esta pandemia
han sido sanitarios 100%, porque han estado codo con enfermería y los médicos. Entonces, cuando los necesitas, a pesar del miedo que ellos puedan tener, y decir, mira, puedes venir esta tarde, puedes venir mañana, y ellos, sí, lo que haga falta. Estamos aquí para lo que necesitéis. Ese siempre es el mejor momento. Que sepas que hay ahí detrás personas que, a pesar del miedo, no le importa hacer un turno porque los están necesitando y se ofrecen siempre. Eso tengo que felicitarlos siempre. ¿Y peores momentos? Pues bueno, nosotros también, igual que somos los encargados de recibir a los pacientes en la puerta de urgencia, también, desgraciadamente, son los que los llevamos al mortuorio, ¿no? Entonces, siempre los recibimos cuando llegan, y cuando se van también los despedimos. Claro, ha habido momentos en la segunda ola, sobre todo, de muchísimo éxito. Todo eso ha sido muy triste, muy triste. Cada día decir los compañeros los éxitos que había, todo eso nos llevaba a una profunda tristeza. Esos han sido los peores. Durísimos momentos, desde luego. José, para vosotros, como médico de urgencia a nivel personal, ¿qué has vivido como mejor y peor momento de lo que recuerdas? Bueno, desde el punto de vista clínico, sin lugar a dudas estoy con Silvia, ¿no? La segunda oleada, a mitad de la segunda oleada, fue un momento que, bueno, yo me considero una persona bastante tranquila, ¿no? Y, bueno, los que más me conocen me decían que tenía la cara desencajada de lo que veía, ¿no? Y fueron momentos muy duros, ¿no? Venía muchísima gente a todas horas y muy grave, y llegó un momento en que estábamos absolutamente absolutamente desbordados, en el sentido de punto de vista emocional, ¿no? Es decir, como esto siga así 5 o 6 días más, es que esto no se lo puede asumir nadie, ¿no? Es decir, ingresando 50 personas, nada más que de COVID, 50 personas al día. Los que se ingresaban, pues multiplica por los que vienen, ¿no? A lo mejor podríamos ver 100, 150 personas al día de COVID y se ingresaban 50. Esos pacientes pues necesitan, es muy complejo, necesitan muchos recursos de profesionales, porque con los EPI, coger vías, canalizar, hacer un electro, movilizarlo, es decir, son pacientes que por seguridad de los profesionales pues son muy complejos para mover y para gestionar, y eso le pone pues, que el número de pacientes que llegaban al día era tremendo. Pues la verdad es que se vivieron días muy duros, pero solventados con la profesionalidad, la tranquilidad, el orden, la organización, la coordinación de la gente, y eso es lo que hacía ser también tu mejor momento. Es decir, el peor momento se convertía en el momento de más satisfacción, que eras capaz, con los recursos que tenía, tanto humanos como el espacio físico que teníamos, éramos capaces de asumir incluso situaciones que en un escenario hipotético dirías que no lo puedes asumir, ¿no? Es decir, el otro día hicimos un simulacro de un seísmo, ¿bien? Y bueno, pues vinieron muchos menos pacientes que los que han venido en la realidad, ¿no? O sea que empezar a hacer una película, yo creo que la realidad siempre va a superar a la ficción, ¿no? Es decir, el número de pacientes que nos venían a diario en los peores momentos de la segunda oleada, porque está clarísimo que de las 3 oleadas, la segunda oleada a mitad fue tremenda. La gente fue capaz de dar respuesta, ¿bien? Y un momento tremendo es pues, en esos peores momentos, cuando tú te ibas a tu casa y el silencio por las calles de Granada, ese paseo de los personajes ilustres de Granada que cruzamos todos para ir y para volver, ese silencio era como un puñal en el pecho, ¿no? Que salías del bullicio del hospital y te metías en esa avenida solo, ¿no? Y con frío y con lluvia, y vas pensando a tu casa, ¿no? Y va como una transición, ¿no? Es decir, estoy en un sitio con una vivencia tan bestial, pues ese ratito hasta llegar a tu casa tenías que ir despojándote de capas hasta llegar a tu casa y convertirte en el padre o en la madre de otros niños que te preguntan cómo está el hospital, o que te preguntan, ¿no? cómo ha ido el día, ¿no? Y ese momento pues también es duro, ¿no? De tener que explicarle a tu hijo o te llaman los amigos, ¿cómo está? ¿Cómo ve el hospital? ¿No? ¿Cómo está mejor la cosa? ¿No? Pues decirle de forma real y de forma, en fin, sí, pues cómo estaba, cómo veíamos la situación, ¿no? Pues son momentos también bonitos, pero duros a la vez, ¿no? Así que la segunda oleada, sin lugar a dudas, hemos tenido los mejores y los peores momentos. María Ángeles, tú como máxima responsable
del hospital, desde luego, no solo escuchando estos testimonios que a mí no sé a ti, a mí en fin, me causan una profunda emoción y me afectan por todo, porque visualizo todo el trabajo que habéis tenido que realizar. Yo me imagino que pese a ser la máxima responsable también habrás tenido tu momento espectacular y tu momento triste de esta pandemia, ¿no? Pues sí, efectivamente, Juan. Yo escuchando a todos los que estamos aquí, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero si queréis que os diga mi mejor o mi peor momento, bueno, para mí el peor momento es cuando despedimos, como bien ha dicho Toñi, no son profesionales sanitarios, es como dice nuestro consejero, trabajadores sanitarios, todo aquel que trabaja en relación a la sanidad y todo aquel que es importante en el funcionamiento de un hospital o un centro de salud, pues el peor momento fue cuando despedimos a 2 compañeras nuestras que fallecieron. Ese es el peor, sin duda. Los mejores momentos, yo me quedo con varios. Primero, al principio, en la primera ola, hay que reconocer y también dar las gracias a todas aquellas personas que dentro de Granada y fuera de Granada, algunas venían de Madrid o de la zona norte de España, se ofrecían con donaciones, con ayuda, todo lo que pudiéramos necesitar, ¿vale? También en esos primeros días, como os digo, con el primer caso el 11 de marzo, convocamos a todos de manera urgente en el salón de actos y dijimos, vamos a formar un equipo COVID en el que haya de todos los médicos habido y por haber, en este caso me refiero a la parte médica, y tenemos que ver a todos los pacientes todos los días. Y claro, cuando son 50 pacientes es bastante ordenado hacerlo, pero cuando son 353 en la primera oleada y cerca de 400 en la segunda, la cosa se complica. Y allí había generosidad, allí había ilusión y más mayores, más jóvenes, de especialidades médicas, de especialidades quirúrgicas, de la misma forma que cuando luego iban a la planta les acompañaban auxiliares, celadores, enfermeras, de todo tipo de profesionales, dijeron, vamos y vamos en medio del contexto de esto de lo desconocido del COVID, vamos que tenemos que cuidar a nuestros pacientes. Ese momento también fue muy bonito. Y otro de los momentos ya casi finales, como he dicho al principio, de ilusión y de esperanza, fue la llegada de las primeras vacunas. Ese momento de parecer que ves la luz al final del túnel, que empieza a ver que todo se soluciona, que empieza a vacunar a entre 500 y 1000 pacientes profesionales en cada etapa diferente diario, y de decir, necesito tantos equipos de vacunación y de la gente hacer el esfuerzo, e incluso en el fin de semana, y decir, venga, que nos vamos a volcar en vacunar pues a los profesionales, a los sociosanitarios, a las residencias, y de decir, tenemos que vacunar a un ritmo todo el que podamos, el más alto, como ahora se está haciendo con otros grupos poblacionales, para intentar paliar pues lo que pueda ocurrir si relajamos las normas o si se nos olvida que tenemos que seguir siendo responsables. Y lo digo sobre todo de cara a la Semana Santa, tenemos que seguir siendo responsables. Esta batalla no ha terminado, hemos ganado alguna guerra, pero la batalla final todavía no está ganada y en nuestras manos está ese papel de responsabilidad. Entonces eso es lo que me gustaría que nadie olvide de cara al horizonte, de cara al futuro cercano y lejano, porque nuestro papel de responsable es máximo en esta situación. Me parece esencial el mensaje que acabas de lanzar. Precisamente todo lo que hemos escuchado de vuestra experiencia y de lo que habéis vivido es lo que nos tiene que servir a los que estamos fuera para ser más responsables y para que no haya una cuarta ola que desde luego nadie quiere vivir y ojalá seamos capaces de evitarla. Ya estamos fuera de tiempo, han pasado ya 40 minutos, ya me queda solo, aparte de ese mensaje importantísimo que creo que todos hacéis unánime, de pedir responsabilidad para que vosotros tampoco tengáis que seguir viviendo situaciones como las que nos habéis contado. Un último mensaje, el que queráis, abiertos los micrófonos. Empiezo por Raquel, que es nuestra periodista y comunicadora, y os doy la oportunidad de un último mensaje para despedir. Empieza Raquel, tú. Pues Juan, un mensaje claro, un mensaje de esperanza, pero de no bajar la guardia. Esto no ha terminado, tenemos que seguir cumpliendo las normas, tenemos que seguir siendo responsables y poco a poco
alcanzar esa normalidad que todos queremos y sobre todo pues agradecer el esfuerzo de todos los profesionales del hospital, que creo que ha sido digno de ensalzar. Silvia. Bueno, pues lo mismo que ha dicho Raquel, unir, hacer ese llamamiento a la sociedad de que podemos disfrutar nuestro tiempo de realizar actividades, de hacer cosas, pero con sentido común, ¿vale? Respetando las normas, respetando las medidas. Y yo agradecer y hacer extensivo a todos los profesionales del hospital porque, como hemos dicho, desde admisión a la parte administrativa, celadores, todo el equipo de mantenimiento, sin el trabajo en equipo que se ha realizado, hubiese sido imposible realizar todos los cambios que se han hecho y abordar la situación como lo hemos hecho. Toñi. Bueno, repetir lo que dicen mis compañeros, por supuesto, darle las gracias a todos los profesionales, convencer que hay personas todavía que piensan que no deben de vacunarse y eso es súper importante, a pesar de que estamos vacunados prácticamente todos, pero hay personas que todavía son un poco reacias. Tienen que vacunarse, por favor. Tenemos que vencer a esta pandemia entre todos porque tenemos que recuperar nuestra vida, la vida que teníamos antes. Y eso es muy importante. Es fundamental. José Vargas, doctor. Bueno, pues redundar lo que han dicho los compañeros, ¿no? A la población en general darles las gracias, darles las gracias por su esfuerzo, por su sacrificio que han hecho durante este año, a los profesionales que tanto de la sociedad que tanto sacrificio y esfuerzo económico están haciendo. Nosotros lo hemos notado y si el objetivo era que repercutiera en la salud de las personas, yo creo que merece la pena, que ha merecido la pena ese sacrificio, ¿vale? Darse gracias, que hay que ser prudentes, como se ha dicho, mucha prudencia. Estamos viendo ya la luz, nos queda el último empujón, nos quedan los últimos meses probablemente de ser muy prudentes. Después habrá que ser prudentes, pero ahora tenemos que seguir siendo muy prudentes en la distancia social, en las mascarillas, en las reuniones familiares, en las reuniones de amigos. Tenemos que aguantar al menos 2 o 3 meses siendo muy, muy prudentes, más que el número de pacientes vacunados, o de personas, más que pacientes, de personas vacunadas, vaya aumentando, que los estudios que está viendo sobre las vacunas son muy positivos, sobre la inmunidad que está dando la vacuna, que esta pandemia, como las previas, la vacuna es la solución, mientras parece que está dando esos resultados, parece que son buenos esos resultados, la evidencia científica así lo dice, pero mientras tanto es la distancia social y la mascarilla. Que lo hemos visto que la gripe ha desaparecido, este año no hemos tenido gripe y por algo será, ¿por qué? Porque hemos tenido distancia social y hemos tenido mascarilla. Este virus es primo hermano de la gripe en el sentido del contacto, pero tenemos datos de gripe pues a cero, ¿no? Por tanto, sirve la mascarilla, sirve la distancia social, tenemos que ser precavidos, nos queda poco tiempo, vamos a ver que nos vacunemos, no perdamos ahora la atención, que lo estamos haciendo bien desde el punto de vista como sociedad, lo estamos haciendo bien y que ese esfuerzo ha merecido la pena. Y desde el punto de vista profesional, ya hacia nosotros, pues de nuevo, pues nada, pues un orgullo y el agradecimiento generalizado a todos los profesionales que yo creo que han estado a la altura, que mirando hacia atrás, no hace todavía un año, hemos puesto patas arriba a un sistema sanitario y una organización sanitaria y todo el mundo ha dado lo mejor que tenía, ¿vale? Pues, y con eso me quedo, ¿no? Cada uno ha aportado lo mejor que tenía y eso es un orgullo, pues haber podido participar tanto como profesional como dentro de la coordinación dentro del hospital en estos momentos tan duros que, bueno, pues que esto nos va a hacer más fuertes como sociedad y como sistema sanitario, ¿no? Pues porque cuando pasa algo de esto, lo que quedan son los cimientos que están bien fuertes y bueno, se ha visto que hay unos cimientos fuertes, hay áreas de mejora que se han mejorado, pero que los cimientos son fuertes y que vamos a ser muy seguros reforzados como sociedad y como sistema sanitario. Nuestra directora gerente del Hospital Virgen de Nieves va a poner el punto final. Directora María Ángeles. Muchas gracias. Bueno, ante todo, a todos los trabajadores del Hospital Virgen de las Nieves, 1 millón de gracias, 1.000 millones de felicidades y de enhorabuena y sobre todo para mí un orgullo y un honor
y el mérito es de todos ellos, sin ninguna duda. Conclusión final, el virus nos ha hecho mejores. Es verdad que nos ha hecho daño, pero el virus nos ha hecho muchísimo mejores. Y de cara a toda la sociedad, decir que no podemos bajar la guardia, que esta guerra la ganaremos muchísimo antes y en un tiempo más corto si somos muy responsables, y tenemos que seguir siéndolo un tiempo. Y sobre todo también a vosotros, gracias Juan, gracias por estar ahí, porque efectivamente sin unos medios de comunicación o sin unos, como yo digo siempre a mi equipo directivo, canales de comunicación adecuados, bien lubricados y que funcionen correctamente, todo sería muchísimo más caótico. Entonces también gracias a todos vosotros por estar ahí. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Puedes sentirte, directora, orgullosa del equipo de gente que tiene, y podemos, los granadinos y en realidad los andaluces y los españoles, sentirnos orgullosos de nuestro sistema sanitario y de los profesionales que nos cuidan, que nos miman y que nos mantienen bueno, tan fuertes y tan guapos como estamos ahora. Un recuerdo también para mi ángel de la guardia, para Paco León, que ha sido el que ha metido a José Vargas en esta historia y que fue el hombre que a mí personalmente me salvó la vida. Por eso cada uno tenemos nuestro ángel de la guardia, cada uno tenemos nuestro profesional que nos ha ayudado y en momentos puntuales nos ha hecho sentirnos mucho mejores, mucho más fuertes. Gracias por haber estado en Granada Digital y gracias en nombre de toda la sociedad por el esfuerzo que habéis realizado en este tiempo y el que aún os queda por realizar. Gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.